Un ranchero solitario acogió a una viuda con 2 hijos, sin imaginar que era el amor que había esperado toda su vida. El sol apenas asomaba entre las montañas cuando Andrés Ramírez ya caminaba entre los surcos de maíz. Sus botas gastadas conocían cada piedra del sendero, cada hoyo donde se acumulaba el agua de lluvia. A los 42 años, llevaba más de la mitad de su vida trabajando esa tierra que heredó de su padre. La finca no era grande, pero daba para vivir. Tenía unas pocas vacas, gallinas que ponían huevos suficientes para vender en el pueblo, y una huerta donde crecían tomates, chiles y frijoles. Andrés vivía solo en la casa de adobe que él mismo había reparado tantas veces que ya perdió la cuenta. Sus días empezaban antes del amanecer y terminaban cuando ya no quedaba luz para trabajar. No se quejaba de la soledad. Había aprendido a cocinar para él, a remendar su ropa, a platicar con las vacas cuando el silencio se volvía demasiado pesado. Los domingos iba al pueblo a comprar lo necesario y a veces se quedaba un rato en la cantina, escuchando a los otros hombres hablar de sus familias, de sus problemas, de sus alegrías. Él solo escuchaba, bebía su cerveza despacio y regresaba a la finca antes de que oscureciera. Pero esta mañana era diferente. A la distancia, por el camino de tierra que llevaba al pueblo, vio 3 figuras caminando lentamente, una mujer adulta y 2 niñas pequeñas. Llevaban maletas y se veían cansadas. Andrés dejó de trabajar y las observó desde lejos. No era común ver gente caminando por ese camino, especialmente mujeres con niños. Mientras tanto, en la Ciudad de México, a más de 300 kilómetros de distancia, Alfredo Beltrán revisaba unos documentos en su oficina. Las paredes estaban forradas de diplomas y reconocimientos. Su escritorio de caoba brillaba bajo la luz de una lámpara cara. Era dueño de 3 empresas de construcción y tenía contactos en el gobierno que le facilitaban conseguir contratos importantes. Alfredo bebía su café en una taza de porcelana fina, mientras su secretaria le organizaba la agenda del día. Tenía reuniones con funcionarios, comidas de negocios y una junta con sus abogados. Su traje italiano estaba perfectamente planchado, sus zapatos relucían y su reloj suizo marcaba cada segundo de su vida ordenada y poderosa. En su escritorio había una foto de su hijo Raúl, quien había muerto en un accidente hacía 2 años. Al lado de la foto estaban unos papeles legales que había estado revisando durante semanas, documentos que hablaban de custodia, de derechos de abuelo, de 2 niñas que consideraba que le pertenecían. «Señor Beltrán», le dijo su secretaria, «su abogado está al teléfono. Dice que ya encontraron a Elena Ortega». Alfredo sonrió. Era una sonrisa fría, calculada. «Perfecto. Dile que prepare todo para el proceso. Esas niñas van a venir conmigo donde deben estar». De vuelta en la finca, Andrés vio que la mujer y las niñas se habían detenido cerca de su entrada. La mayor de las niñas, que tendría unos 8 años, se había sentado en una piedra. La más pequeña, de unos 5, lloraba quedito. La mujer las consolaba con voz suave. Andrés dudó un momento. No acostumbraba meterse en problemas ajenos, pero algo en esa escena lo movió. Tal vez era la forma en que la mujer abrazaba a las niñas, o cómo se veía preocupada, pero trataba de ser fuerte por ellas. Se acercó despacio, quitándose el sombrero. «Buenos días», dijo con voz ronca por el poco uso. La mujer levantó la vista. Tenía los ojos verdes, cansados pero alerta. «Buenos días, señor. ¿Necesitan ayuda? Se ven cansadas». Elena Ortega miró a este hombre que se acercaba. Tenía la piel quemada por el sol, las manos ásperas de quien trabajaba la tierra, pero sus ojos eran amables. Había aprendido a desconfiar de los hombres, especialmente después de todo lo que había vivido con la familia de Raúl. Pero algo en la forma tranquila de hablar de este desconocido la tranquilizó un poco. «Venimos de lejos», dijo Elena. «Buscamos llegar al pueblo, pero las niñas ya no pueden caminar más». Andrés miró a las pequeñas. Alma, la mayor, lo observaba con curiosidad. Lucía, la menor, se escondía detrás de su madre. «El pueblo está todavía a 2 horas caminando», dijo Andrés. «Si gustan, pueden descansar aquí. Tengo un cuartito que no uso. Está limpio». Elena sintió un nudo en la garganta.
No sabía si era buena idea confiar en un extraño, pero estaba agotada y las niñas necesitaban descansar. «Solo sería por esta noche», dijo. «No queremos molestar». «No es molestia», respondió Andrés. «Síganme». Y así, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, los cuatro caminaron hacia la casa de adobe donde el destino había decidido que se encontraran. El cuarto que Andrés les ofreció era pequeño pero limpio. Tenía 2 camas sencillas, una mesa de madera y una ventana que daba al patio trasero. Elena acomodó las pocas cosas que llevaban mientras las niñas exploraban el lugar con curiosidad. «Hay un baño ahí atrás», dijo Andrés desde la puerta, señalando hacia el patio. «Y si tienen hambre, puedo hacer algo de comer». «No se preocupe», respondió Elena. «Ya hicimos mucha molestia». Pero Alma se acercó a Andrés y le jaló la camisa. «Tengo hambre», dijo con voz pequeña. Andrés sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Entonces vamos a ver qué hay en la cocina». Esa primera comida juntos fue silenciosa, pero no incómoda. Andrés preparó huevos revueltos con frijoles y tortillas calientes. Las niñas comieron con apetito, mientras Elena observaba a este hombre que las había recibido sin hacer preguntas. Al día siguiente, Elena se despertó temprano. Desde la ventana, vio a Andrés trabajando en la huerta. Se veía concentrado, moviendo la tierra con cuidado alrededor de las plantas de tomate. Sin pensarlo mucho, salió y se acercó. «¿Puedo ayudar?», preguntó. Andrés levantó la vista, sorprendido. «No es necesario. Ustedes son mis invitadas». «Me gusta trabajar en el jardín», dijo Elena. «Mis abuelos tenían una huerta cuando era niña». Y así empezó una rutina que nadie había planeado. Elena se levantaba temprano y ayudaba en la huerta. Tenía buenas manos para las plantas y sabía cuándo necesitaban agua y cuándo era mejor dejarlas tranquilas. Andrés trabajaba a su lado, enseñándole sobre el tipo de tierra que tenía la finca y qué crecía mejor en cada temporada. Las niñas jugaban cerca, inventando historias con las piedras del patio o persiguiendo a las gallinas. Lucía, que al principio era muy tímida, comenzó a acercarse a Andrés. Le preguntaba cosas sobre los animales, por qué las vacas hacían ruido, cómo sabían las gallinas dónde poner los huevos. Alma era más observadora. Se daba cuenta de cómo su mamá sonreía más cuando trabajaba en la huerta, de cómo Andrés hablaba suave con ellas, diferente a cómo hablaban los hombres que conocía de antes. Una tarde, mientras Elena lavaba ropa en el patio, Alma se sentó junto a Andrés, que reparaba una cerca. «¿Por qué vives solo?», le preguntó sin rodeos. Andrés dejó de trabajar por un momento. «Así me tocó», dijo simplemente. «¿No tienes familia?». «Tuve. Mis papás ya murieron. Mi hermano se fue a Estados Unidos hace años». «¿Y no te da miedo estar solo?». Andrés miró a esta niña de 8 años, que le hacía preguntas que él mismo se había hecho muchas veces. «A veces. Pero uno se acostumbra». «Nosotras también estábamos solas antes de llegar aquí», dijo Alma, «pero ahora ya no». Esas palabras se quedaron con Andrés el resto del día. Elena notaba estos intercambios entre Andrés y sus hijas. Veía cómo él les tenía paciencia, cómo les explicaba las cosas sin tratarlas como si fueran tontas. Era muy diferente a lo que habían vivido antes. Una noche, después de que las niñas se durmieron, Elena y Andrés se quedaron en el patio. Ella cosía un vestido que había empezado para Lucía. Él revisaba las herramientas para el día siguiente. «No sabemos cómo agradecerle», dijo Elena sin levantar la vista de la costura. «No tienen que agradecer nada. Pero ya llevamos una semana aquí. No era el plan quedarnos tanto tiempo». Andrés dejó las herramientas a un lado. ¿Cuál era el plan? Elena guardó silencio por un momento largo. ¿Llegar al pueblo? ¿Buscar trabajo? ¿Rentar un cuarto pequeño? ¿Empezar de nuevo? ¿De nuevo? Elena sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. No había hablado de su pasado con nadie desde que habían salido de Guadalajara, pero algo en la forma tranquila de ser de Andrés la hacía sentir que podía confiar. «Vivíamos con la familia de mi esposo que murió», dijo despacio. «Su papá es un hombre poderoso, tiene dinero, contactos. Cuando Raúl murió, quiso quedarse con las niñas. Decía que yo no podía cuidarlas bien, que ellas necesitaban una vida mejor». Andrés escuchaba sin interrumpir.
Al principio pensé que tal vez tenía razón, continuó Elena, pero después me di cuenta de que solo quería controlarme. Me hacía sentir que no servía para nada, que era una mala madre. Un día decidí que teníamos que irnos. ¿Sabe dónde están? Elena sintió un escalofrío. Espero que no, pero es un hombre que tiene formas de averiguar cosas. Esa noche, Andrés se quedó despierto mucho tiempo pensando en lo que Elena le había contado. Y por primera vez en años, sintió que tenía algo importante que proteger. Habían pasado 3 semanas desde que Elena y las niñas llegaron a la finca. La rutina se había vuelto natural. Andrés trabajaba en el campo, Elena cuidaba la huerta y la casa, las niñas jugaban y ayudaban con tareas pequeñas. Por las tardes, todos se sentaban en el patio a cenar mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Lucía ya no se escondía detrás de su mamá cuando Andrés hablaba. Al contrario, había empezado a seguirlo por toda la finca, preguntándole sobre todo lo que veía. Alma ayudaba a Elena en la cocina y había aprendido a hacer tortillas casi perfectas. Todo cambió el jueves por la mañana. Andrés había ido al pueblo a comprar semillas cuando vio al cartero subir por el camino hacia la finca. Apuró el paso y llegó justo cuando el hombre le entregaba un sobre oficial a Elena. «¿Señora Elena Ortega?», preguntó el cartero. «Sí», respondió Elena con voz temblorosa. «Documento judicial, tiene que firmar aquí». Elena tomó el sobre con manos que le temblaban. Su nombre estaba escrito con letras mayúsculas en el frente, junto con sellos oficiales que no entendía bien. Andrés llegó corriendo. «¿Qué pasa?» «No sé», murmuró Elena. «Es algo del juzgado». Esperaron a que el cartero se fuera para abrir el sobre. Elena leyó en silencio, y con cada línea su cara se ponía más pálida. «¿Qué dice?», preguntó Andrés. Elena se sentó en el escalón de la casa. Las manos le temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Alfredo Beltrán, el papá de Raúl, está pidiendo la custodia de las niñas, dijo con voz rota. Dice que yo soy una madre irresponsable, que las saqué del estado sin permiso, que vivo en condiciones ilegales. Andrés sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Puede hacer eso? Tiene dinero, abogados caros, contactos en el gobierno, dijo Elena mientras las lágrimas empezaban a caer. Siempre dijo que si trataba de irme me quitaría a las niñas. Alma y Lucía salieron de la casa al escuchar llorar a su mamá. «¿Qué pasa, mami?», preguntó Alma. Elena trató de limpiarse las lágrimas, pero no podía parar de llorar. Andrés se acercó y se arrodilló frente a las niñas. Su mamá recibió una carta que la puso triste. Dijo con voz suave: «Pero no se preocupen, vamos a encontrar la manera de solucionar esto». «¿Nos tenemos que ir?», preguntó Lucía con los ojos llenos de lágrimas. «No», dijo Andrés con más firmeza de la que él mismo sentía. «Nadie se va a ir de aquí». Esa tarde, después de que las niñas se durmieron, Elena y Andrés se quedaron despiertos hablando en la cocina. «No puedo pelear contra él», decía Elena. «No tengo dinero para abogados. Ni siquiera tengo un trabajo fijo. ¿Cómo voy a demostrar que puedo cuidar a mis hijas?» «¿Qué dice exactamente el papel?», preguntó Andrés. Elena volvió a leer el documento. «Dice que tengo 30 días para responder, que si no lo hago, va a pedir que me quiten a las niñas de inmediato. También dice que estoy viviendo ilegalmente en otro estado y que eso es prueba de que soy irresponsable». «¿Irresponsable? ¿Tú?», Andrés sintió rabia. «Trabajas desde que sale el sol, cuidas a tus hijas mejor que muchas madres que conozco. Les enseñas cosas nuevas todos los días. Pero no tengo papeles que lo demuestren», interrumpió Elena. «No tengo un contrato de trabajo, no tengo una casa a mi nombre, no tengo nada que un juez pueda ver y decir que soy una buena madre». Andrés se levantó y caminó por la cocina. Su mente trabajaba rápido, tratando de encontrar una solución. «¿Y si no estuvieras sola?», dijo de repente. «¿Qué quieres decir? ¿Y si tuvieras alguien que pudiera ayudarte con los papeles, con un abogado, con todo lo que necesitas?» Elena lo miró sin entender. «Me refiero a mí», dijo Andrés. «¿Y si yo te ayudo? Esta finca está a mi nombre. Tengo trabajo estable. Nunca he tenido problemas con la ley. Si estamos juntos en esto, tal vez...» «No puedo pedirte eso», dijo Elena. «Ya hiciste demasiado por nosotras».
No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Elena se quedó en silencio un momento largo. ¿Por qué harías esto? Apenas nos conoces. Andrés miró hacia el cuarto donde dormían las niñas. Porque en estas 3 semanas esta casa se sintió más como hogar que en todos los años que viví solo. Porque Alma me pregunta cosas que me hacen pensar diferente. Porque Lucía sonríe cuando me ve llegar del campo. Y porque tú... Se detuvo, sin saber cómo continuar. ¿Porque yo qué? Porque tú me hiciste recordar que la vida puede ser algo más que solo trabajar y dormir. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. No sabía qué decir. Piénsalo, dijo Andrés. Mañana vamos al pueblo a hablar con un abogado. Juntos. Al día siguiente, Andrés y Elena fueron al pueblo dejando a las niñas con doña Carmen, la vecina más cercana que vivía a 1 kilómetro de la finca. Carmen era una mujer mayor que había criado 5 hijos y que recibió a Alma y Lucía como si fueran sus propias nietas. El único abogado del pueblo era el licenciado Morales, un hombre de unos 60 años que llevaba 30 trabajando en casos familiares. Su oficina era pequeña pero ordenada, con libros de leyes apilados hasta el techo y un escritorio viejo pero bien cuidado. «Siéntense, por favor», dijo después de que Andrés y Elena le explicaran la situación. «Déjenme revisar estos documentos». El licenciado Morales leyó los papeles que había enviado Alfredo Beltrán con atención. De vez en cuando movía la cabeza o hacía ruidos que preocupaban a Elena. «Es un caso complicado», dijo finalmente. «Este señor Beltrán tiene recursos y claramente conoce el sistema legal, pero no es imposible de ganar». «¿Qué necesitamos hacer?», preguntó Elena. «Primero, necesitamos demostrar que las niñas están en un ambiente estable y seguro. Segundo, que usted no se las llevó para hacerles daño, sino para protegerlas. Y tercero, que tiene los medios para cuidarlas adecuadamente». «¿Y cómo demostramos todo eso?», preguntó Andrés. El licenciado se recargó en su silla. «Bueno, el hecho de que esté usted aquí ayuda mucho, don Andrés. Si ustedes pudieran formalizar su situación...» «¿Qué quiere decir?», preguntó Elena. «Me refiero a que si ustedes fueran pareja oficialmente, o mejor aún si estuvieran casados, tendríamos una base mucho más sólida para el caso». Elena sintió que se le subía la sangre a la cara. «Pero nosotros no, es decir, no somos...» «Lo entiendo», dijo el licenciado. «Pero legalmente hablando, un matrimonio daría estabilidad al caso. Don Andrés tiene propiedades, trabajo estable, ningún antecedente criminal. Sería muy difícil para el señor Beltrán argumentar que las niñas no están en buenas manos». Andrés y Elena se miraron sin saber qué decir. «Piénsenlo», continuó el abogado. «Mientras tanto, voy a presentar la respuesta inicial y a pedir que se haga una evaluación social. Necesito que traigan testigos que puedan hablar sobre cómo han visto a las niñas en estas semanas». Salieron de la oficina en silencio. En el camino de regreso a la finca, ninguno de los dos habló sobre lo que había dicho el licenciado. Esa noche, después de cenar, las niñas les contaron todo lo que habían hecho en casa de doña Carmen. Habían ayudado a alimentar a sus pollos, habían aprendido a hacer agua de Jamaica y habían jugado con los nietos que vinieron de visita. «Doña Carmen nos dijo que su esposo murió hace 5 años», dijo Alma, «pero que ella no está triste porque tiene muchos recuerdos bonitos con él. También nos dijo que ustedes hacen buena pareja», agregó Lucía sin darse cuenta de lo que había dicho. Elena y Andrés se miraron por encima de las cabezas de las niñas. «¿Qué es hacer pareja?», preguntó Lucía. «Es cuando 2 personas se cuidan mutuamente», explicó Elena. «Como cuidan a sus hijos, a su familia». «Entonces ustedes sí hacen pareja», dijo Alma con la lógica simple de los niños. «Tú cuidas a Andrés haciendo comida rica, y él nos cuida a todas nosotras trabajando en la finca». Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Elena y Andrés se sentaron en el patio como habían hecho tantas noches. Pero esta vez, el silencio era diferente. «El licenciado tiene razón», dijo finalmente Andrés. «Casarnos sería lo mejor para el caso legal». «Pero no sería un matrimonio de verdad», dijo Elena. «Sería solo por los papeles». «¿Solo por los papeles?», preguntó Andrés, mirándola directamente a los ojos. Elena sintió algo revolverse en su estómago. En estas semanas,
Había llegado a conocer a Andrés de una manera que nunca había conocido a Raúl, ni siquiera después de años de matrimonio. Sabía cómo le gustaba el café por las mañanas, cómo silbaba cuando estaba contento trabajando, cómo se preocupaba cuando Lucía tosía en las noches. No sé, dijo honestamente. Todo ha pasado tan rápido. Hace un mes no te conocía y ahora... Ahora no puedo imaginarme esta casa sin ustedes, terminó Andrés. Y no es solo por las niñas, Elena. También es por ti. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tengo miedo, confesó. Miedo de que esto no sea real, de que después te arrepientas, de que las niñas sufran otra vez. Andrés se acercó y tomó sus manos. Yo también tengo miedo. Nunca pensé que a mi edad iba a encontrar una familia, pero ya la encontré, y no voy a dejar que nadie nos la quite. ¿Estás seguro?, preguntó Elena. Más seguro que de cualquier cosa en mi vida, respondió Andrés. Y en ese momento, bajo las estrellas del campo, decidieron que lucharían juntos por su nueva familia. Los preparativos para la audiencia duraron 2 meses. El licenciado Morales trabajó día y noche reuniendo documentos, testimonios y pruebas. Andrés y Elena se casaron en una ceremonia sencilla en el juzgado del pueblo, con doña Carmen y don Roberto, el dueño de la tienda, como testigos. Las niñas llevaron flores silvestres que habían recogido esa mañana. Ahora somos una familia de verdad, dijo Lucía después de la ceremonia, abrazando a Andrés por la cintura. Pero la felicidad se mezclaba con la preocupación. Alfredo Beltrán había contratado a uno de los bufetes de abogados más caros de Guadalajara. Sus investigadores habían llegado al pueblo haciendo preguntas, tomando fotos, tratando de encontrar algo que pudieran usar en contra de Elena y Andrés. La semana antes del juicio, una trabajadora social vino a la finca para hacer la evaluación que había ordenado el juez. Era una mujer joven llamada Patricia, que acababa de terminar sus estudios. Elena estaba nerviosa, pero Patricia resultó ser amable y profesional. «Quiero hablar con las niñas por separado», explicó Patricia. «Es procedimiento normal. No se preocupen, solo voy a preguntarles cómo se sienten aquí». Primero habló con Alma en el patio, mientras Elena y Andrés esperaban en la cocina. «¿Te gusta vivir aquí?», le preguntó Patricia. «Mucho», respondió Alma sin dudar. «Andrés me enseña sobre las plantas y me deja ayudar con las vacas. Mi mamá está más contenta que antes». «¿Cómo sabes que está más contenta?». «Porque canta mientras cocina. Antes nunca cantaba». Patricia anotó eso en su libreta. «¿Te acuerdas de cómo era la vida antes de llegar aquí?». Alma se puso seria. «Sí. El abuelo Alfredo siempre estaba enojado. Le gritaba a mi mamá y decía que ella no sabía cuidarnos. Pero eso no es cierto. Mi mamá siempre nos cuida bien». «¿Y qué piensas de Andrés?». Los ojos de Alma se iluminaron. «Es muy bueno con nosotras. No grita nunca. Y cuando Lucía tuvo fiebre la semana pasada, se quedó despierto toda la noche para cuidarla. Después fue el turno de Lucía. La niña era más tímida, pero habló con confianza sobre su nueva vida». «¿Extrañas tu otra casa?», le preguntó Patricia. Lucía movió la cabeza. «No, aquí tengo mi propio cuarto y Andrés me deja recoger huevos de las gallinas y mi mamá no llora como antes». «¿Tu mamá lloraba antes?». «Sí, cuando el señor le gritaba, pero ya no llora. Ahora sonríe mucho y hace pasteles ricos». Patricia también habló con doña Carmen, don Roberto y otros vecinos. Todos dijeron lo mismo, que Elena era una madre cariñosa y responsable y que Andrés trataba a las niñas como si fueran sus propias hijas. El día del juicio, Elena se levantó antes del amanecer. No había podido dormir bien en toda la semana. Se puso su único vestido elegante, uno que había cosido ella misma en azul marino. Andrés se puso el traje que había comprado para la boda, el único traje que había tenido en su vida. Las niñas se quedaron con doña Carmen. Antes de irse, Alma abrazó fuerte a Elena. «No te preocupes, mami. Todo va a salir bien», le dijo con la sabiduría de una niña que había crecido demasiado rápido. El juzgado en la ciudad quedaba a 2 horas de la finca. Durante el viaje, Andrés manejó en silencio mientras Elena miraba por la ventana. Ambos sabían que ese día se decidiría el futuro de su familia. Alfredo Beltrán ya estaba en el juzgado cuando llegaron. Era un hombre alto, bien vestido,
con el pelo perfectamente peinado y zapatos que brillaban. Lo acompañaban 2 abogados en trajes caros y una secretaria que cargaba un maletín lleno de documentos. Cuando vio a Elena, su expresión se endureció. «Elena», dijo con voz fría, «espero que estés preparada para entregar a mis nietas. Ya causaste suficiente daño». Elena sintió que las piernas le temblaban, pero Andrés puso su mano en su espalda. «Señor Beltrán», dijo Andrés con voz tranquila pero firme, «las niñas están muy bien cuidadas». Alfredo miró a Andrés de arriba abajo con desprecio. «¿Y tú quién eres? ¿El campesino que se aprovechó de una mujer desesperada?» «Soy el esposo de Elena y el padrastro de Alma y Lucía», respondió Andrés sin bajar la mirada. El licenciado Morales llegó corriendo con su viejo maletín. «Perdón por el retraso. ¿Están listos?» Elena respiró profundo. «Listos», murmuró, aunque por dentro sentía que nada estaría bien nunca más si perdían a las niñas. La secretaria del juzgado salió y los llamó. «Caso Beltrán contra Ortega. Pasen al tribunal número 3». Era hora de luchar por su familia. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Elena había imaginado. La jueza era una mujer de unos 50 años, con lentes y una expresión seria, pero no hostil. Se llamaba María Elena Vázquez y llevaba 20 años resolviendo casos de familia. «Buenos días», dijo la jueza cuando todos tomaron sus lugares. «Estamos aquí para revisar la petición de custodia presentada por el señor Alfredo Beltrán respecto a las menores Alma y Lucía Ortega». El abogado de Alfredo se levantó primero. Era un hombre elegante que hablaba con voz fuerte y segura. «Su señoría, mi cliente, el señor Beltrán, es el abuelo paterno de estas niñas. Tiene los recursos económicos y la estabilidad para ofrecerles una vida digna». La señora Ortega, en cambio, se llevó a las menores del Estado sin autorización legal. Vive en condiciones precarias y ahora está casada con un hombre que apenas conoce. Elena sintió que se le revolvía el estómago. Todo sonaba terrible cuando lo decía así. «Las niñas necesitan educación de calidad, atención médica adecuada y un futuro prometedor», continuó el abogado. «Mi cliente puede darles todo eso. Tiene una casa grande en la ciudad, puede pagar colegios privados y universidad. ¿Qué puede ofrecerles una mujer que vive en una finca perdida en el campo?» Cuando terminó, el licenciado Morales se levantó despacio. Elena se dio cuenta de que su abogado se veía muy pequeño al lado del equipo legal de Alfredo. «Su señoría», empezó el licenciado Morales, «este caso no se trata de dinero, se trata de amor, de cuidado real, de lo que es mejor para estas niñas. La señora Elena no se llevó a sus hijas para hacerles daño. Se las llevó para protegerlas de un ambiente tóxico y controlador». «¿Tiene pruebas de eso?», preguntó la jueza. «Sí, su señoría. Tengo el testimonio de la señora Helena, reportes médicos que muestran el estrés que vivían las niñas y testimonios de personas que conocen la situación actual». La jueza revisó unos papeles. «Voy a escuchar primero el testimonio del señor Beltrán». Alfredo se levantó y caminó hacia el estrado. Hablaba con confianza, explicando cómo había tratado de ayudar a Elena después de la muerte de su hijo, cómo le había dado casa y comida, cómo solo quería lo mejor para sus nietas. «Elena siempre fue inestable», dijo. «Después de que murió mi hijo, se volvió más difícil. No podía mantener un trabajo, no cuidaba bien a las niñas. Yo traté de ayudarla, pero un día simplemente desapareció con ellas». Cuando le tocó el turno al licenciado Morales de hacer preguntas, su voz se volvió más firme. «Señor Beltrán, ¿es cierto que usted le decía a la señora Elena que era una mala madre? Yo solo trataba de que mejorara. ¿Es cierto que controlaba su dinero y no la dejaba salir sola de la casa? Ella no sabía manejar el dinero, era por su propio bien. ¿Es cierto que amenazó con quitarle a las niñas si trataba de independizarse?» El abogado de Alfredo se levantó. «Protesto, su señoría. Está haciendo preguntas sin fundamento». Pero el licenciado Morales sonrió. «Tengo fundamento, su señoría». Sacó una carpeta de su maletín. «Tengo aquí grabaciones de llamadas telefónicas que el señor Beltrán hizo a la señora Elena después de que ella se fue. También tengo registros bancarios que muestran cómo controlaba sus finanzas». Elena no sabía que su abogado había conseguido esas pruebas. Lo miró sorprendida. «¿Cómo consiguió eso?», murmuró Andrés.
Tengo mis contactos, susurró el licenciado. La jueza escuchó las grabaciones. En ellas se oía claramente a Alfredo amenazando a Elena, diciéndole que era una mala madre, que las niñas estarían mejor sin ella. «Esto es muy diferente a lo que usted nos dijo, señor Beltrán», dijo la jueza. Alfredo se veía nervioso por primera vez. Yo estaba preocupado por mis nietas. Tal vez dije cosas de las que me arrepiento. Después fue el turno de Elena. Sus manos temblaban cuando se levantó para caminar al estrado. «Señora Ortega», dijo la jueza con voz más suave, «cuénteme por qué decidió irse con sus hijas». Elena respiró profundo. «Su señoría, después de que murió mi esposo, el señor Beltrán empezó a controlar todo en mi vida. Me decía cuándo podía salir, con quién podía hablar, cómo debía vestir a las niñas. Me hacía sentir que no servía para nada». «¿Y qué fue lo que la hizo tomar la decisión final de irse?» Elena se limpió una lágrima. «Un día, Alma me preguntó por qué el abuelo siempre me gritaba. Me dijo que tenía miedo de que me fuera y las dejara solas con él. En ese momento me di cuenta de que mis hijas estaban sufriendo por mi culpa. ¿Y cómo ha sido la vida desde que se fueron?» Por primera vez en todo el día, Elena sonrió. «Mis hijas están felices. Juegan, ríen, ayudan en la casa. Alma me dice que ya no tengo cara triste. ¿Y Lucía?» «Lucía canta mientras recoge huevos de las gallinas». La jueza también sonrió un poco. «Hábleme de su esposo, el señor Ramírez. Andrés es un hombre bueno. Trata a mis hijas como si fueran suyas. Les enseña cosas, las escucha, las cuida cuando están enfermas. Es el papá que ellas necesitaban». Cuando terminaron todos los testimonios, la jueza dijo que tomaría un receso para revisar toda la evidencia. Elena, Andrés y el licenciado Morales salieron a esperar en el pasillo. «¿Cómo crees que vamos?», les preguntó Elena. «Mejor de lo que esperaba», dijo el licenciado. «Esas grabaciones cambiaron todo el caso». Media hora después, los llamaron de vuelta. La jueza tenía su decisión lista. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó la jueza Vázquez, «He llegado a una decisión en este caso». El silencio en la sala era absoluto. Elena sentía que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Andrés le tomó la mano por debajo de la mesa. Las grabaciones presentadas por la defensa muestran claramente un patrón de comportamiento controlador y manipulador por parte del señor Beltrán, continuó la jueza. El testimonio de la señora Ortega es consistente y creíble. Además, el reporte de la trabajadora social indica que las menores están en un ambiente seguro, estable y amoroso. Alfredo Beltrán se enderezó en su silla, su cara cada vez más roja. «Por lo tanto», dijo la jueza, «niego la petición de custodia del señor Beltrán. La custodia de las menores Alma y Lucía Ortega permanece con su madre, Elena Ortega de Ramírez, y se otorga custodia compartida legal al señor Andrés Ramírez como padre adoptivo». Elena sintió que las piernas se le aflojaban. Andrés la abrazó mientras ella lloraba de alivio. «Además», agregó la jueza, «ordeno que el señor Beltrán no tenga contacto directo con las menores ni con la señora Ortega sin supervisión judicial, hasta que un psicólogo familiar determine si es conveniente para el bienestar de las niñas». Alfredo se levantó furioso. «Esto es injusto. Esas niñas son mi sangre. Yo puedo darles todo lo que necesitan». «Señor Beltrán», dijo la jueza con voz firme, «lo que los niños necesitan no se compra con dinero. Necesitan amor, respeto y estabilidad emocional. Eso es exactamente lo que tienen ahora». El abogado de Alfredo trató de calmarlo, pero él siguió gritando. «Van a vivir como campesinos, no van a tener educación, se van a arruinar sus vidas». «El caso está cerrado», dijo la jueza golpeando su martillo. «Secretaria, por favor, acompañe al señor Beltrán a la salida». Cuando finalmente salieron del juzgado, Elena no podía parar de llorar, pero ahora eran lágrimas de felicidad y alivio. «Ganamos», decía una y otra vez, «ganamos». El licenciado Morales también sonreía. «Fue un buen día para la justicia», dijo. El viaje de regreso a la finca fue completamente diferente al de la mañana. Andrés manejaba cantando canciones viejas que su papá le había enseñado. Elena miraba el paisaje familiar con ojos nuevos. Todo se veía más bonito, más brillante.
Cuando llegaron, doña Carmen ya había visto su camioneta desde lejos. Salió corriendo con Alma y Lucía. «¿Qué pasó? ¿Cómo nos fue?», gritó doña Carmen. «Ganamos», gritó Elena bajándose de la camioneta. «Las niñas se quedan con nosotros». Alma y Lucía corrieron hacia sus papás. Andrés las cargó a las dos al mismo tiempo, dando vueltas mientras ellas gritaban de felicidad. «¿Ya no nos vamos a ir?», preguntó Lucía. «Nunca», dijo Elena. «Esta es nuestra casa para siempre». Esa noche hicieron una fiesta pequeña. Doña Carmen trajo un pastel que había hecho por si acaso las noticias eran buenas. Don Roberto llegó con refrescos y una guitarra vieja. Algunos otros vecinos se fueron sumando a la celebración. Pero 3 días después, cuando la emoción de la victoria ya se había calmado un poco, llegó otra visita inesperada. Era un hombre en traje que se bajó de un carro caro. Se presentó como el licenciado García, representante de una empresa constructora. «Vengo a hacer una oferta por su propiedad, señor Ramírez», dijo sacando unos papeles de su portafolio. Andrés lo invitó a pasar, aunque no entendía por qué alguien querría comprar su finca. «Nuestra empresa está interesada en desarrollar un proyecto turístico en esta zona», explicó el licenciado García. «Hoteles, restaurantes, tal vez un campo de golf. Su propiedad está en una ubicación perfecta». Le mostró los papeles. La cantidad de dinero que ofrecían era enorme, más de lo que Andrés había visto en toda su vida. «Es una oferta muy generosa», dijo Elena después de ver los números. «Piénsenlo bien», dijo el licenciado García. «Con este dinero podrían comprarse una casa en la ciudad, poner a las niñas en colegios privados, tener una vida muy cómoda». Después de que se fue, Andrés y Elena se quedaron en silencio durante mucho tiempo. «Es mucho dinero», dijo finalmente Elena. «Sí», respondió Andrés. «Las niñas podrían tener mejores oportunidades en la ciudad. Tal vez, pero esa noche, cuando fueron a darles las buenas noches a Alma y Lucía, las encontraron haciendo planes para plantar un jardín de flores junto a la casa. «Andrés, ¿mañana me ayudas a hacer hoyos para las semillas?», preguntó Alma. «Y yo quiero aprender a ordeñar las vacas», agregó Lucía. Elena y Andrés se miraron. En los ojos de sus hijas vieron la respuesta que necesitaban. Al día siguiente llamaron al licenciado García. «No vamos a vender», le dijo Andrés. «Esta es nuestra casa». Elena sonrió mientras escuchaba la conversación. Había aprendido que el hogar no se trataba del dinero que tuvieras, sino de las personas que te amaban. 6 meses después del juicio, la vida en la finca había encontrado su propio ritmo. Andrés había ampliado la huerta y ahora también criaba cerdos. Elena había convertido el cuarto que antes usaba para guardar herramientas en un pequeño taller donde cosía ropa para vender en el mercado del pueblo. Las niñas estaban inscritas en la escuela del pueblo. Cada mañana, don Roberto pasaba por ellas en su camioneta junto con otros niños de las fincas cercanas. Alma era excelente en matemáticas y ya hablaba de ser maestra cuando fuera grande. Lucía había descubierto que tenía talento para dibujar y llenaba cuadernos enteros con dibujos de la finca, los animales y su familia. Una tarde de octubre, mientras Elena cosía en su taller, llegó una visita inesperada. Era Patricia, la trabajadora social que había hecho la evaluación antes del juicio. «Espero no molestar», dijo. «Vine a hacer una visita de seguimiento». «Para nada», respondió Elena. «Pasen, las niñas van a estar contentas de verla». Patricia revisó la casa. Habló con las niñas y tomó notas en su libreta. Todo se veía igual de bien que la primera vez, pero ahora había algo más. Se notaba que esta familia había echado raíces profundas. «¿Cómo van las cosas con el señor Beltrán?», preguntó Patricia. «No hemos sabido nada de él desde el juicio», dijo Elena. «Creo que finalmente entendió que perdió». «Me da mucho gusto», dijo Patricia. «Estas niñas están claramente felices y bien cuidadas. Voy a recomendar que se cierre el caso definitivamente». Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Elena y Andrés conversaron en el patio como siempre. «Patricia dice que ya no va a haber más revisiones», le contó Elena. «El caso está oficialmente cerrado. Eso significa que ya no hay peligro de que alguien trate de quitarnos a las niñas». «Eso significa que somos una familia legal en todos los sentidos», dijo Elena sonriendo. Andrés la miró con una expresión que Elena no había visto antes.
¿Qué pasa?, preguntó. Hay algo que quiero preguntarte, dijo Andrés. Pero primero quiero que sepas que si dices que no, no va a cambiar nada entre nosotros. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué es? Andrés se levantó y se metió a la casa. Regresó con una cajita pequeña en las manos. Sé que ya estamos casados, dijo, pero fue por los papeles, por el juicio. Ahora quiero preguntarte si te quieres casar conmigo de verdad. Elena se quedó sin palabras cuando vio el anillo sencillo, pero bonito, que había en la caja. No es muy caro, se disculpó Andrés, pero don Roberto me ayudó a comprarlo en la ciudad. Dice que es oro de verdad. Andrés, murmuró Elena. Estos meses han sido los más felices de mi vida, continuó Andrés, no solo por las niñas, sino por ti. Me gusta cómo cantas mientras cocinas, cómo te preocupas cuando alguna planta se ve enferma, cómo abrazas a las niñas cuando llegan de la escuela. Elena tenía lágrimas en los ojos. Me gusta que me preguntes cómo estuvo mi día, que me ayudes a decidir qué sembrar en cada temporada, que me hagas reír con las historias que cuentas de cuando eras niña. ¿Estás seguro?, preguntó Elena. Ya no somos jóvenes, ya no estamos empezando la vida. Tal vez no estamos empezando la vida, dijo Andrés, pero estamos empezando nuestra vida juntos, y quiero hacerlo bien, con toda la ceremonia que tú mereces. Elena se levantó y abrazó a Andrés. Sí, dijo, sí quiero casarme contigo de verdad. Cuando se pusieron el anillo, las niñas aparecieron en la puerta en pijama. ¿Qué están haciendo?, preguntó Alma. Andrés me pidió que me casara con él, dijo Elena. ¿Pero no están ya casados?, preguntó Lucía confundida. Sí, pero ahora va a ser una boda de verdad, explicó Andrés, con fiesta, pastel, música y todo. ¿Podemos ayudar a planear la boda?, preguntó Alma emocionada. ¿Y podemos usar vestidos bonitos?, agregó Lucía. Pueden ayudar con todo, dijo Elena. Va a ser la boda de toda la familia. La boda se celebró 2 meses después en la iglesia del pueblo. Elena se hizo su propio vestido de novia, uno sencillo pero elegante en color crema. Alma y Lucía llevaron vestidos rosados que su mamá también había cosido. Andrés se puso el mismo traje del juicio, pero don Roberto le había regalado una corbata nueva para la ocasión. La iglesia estaba llena de vecinos y amigos que habían conocido a la familia en estos meses. Doña Carmen lloró durante toda la ceremonia. El padre González, que había llegado al pueblo hacía pocos años, dio una bendición especial para la nueva familia. Hoy no solo se casan Elena y Andrés, dijo en su sermón, sino que se bendice una familia que ya estaba unida por el amor antes de llegar al altar. Después de la ceremonia, hubo fiesta en el patio de la finca. Los vecinos trajeron comida, música y regalos. Andrés y Elena bailaron su primera canción como esposos de verdad, mientras Alma y Lucía los veían desde la mesa principal. ¿Ahora Andrés es nuestro papá oficial?, preguntó Lucía. Siempre fue nuestro papá, respondió Alma. Ahora solo es más oficial. Esa noche, cuando todos los invitados se fueron y la casa quedó en silencio, la nueva familia se sentó en el patio a mirar las estrellas. ¿Saben qué?, dijo Elena. Creo que papá Raúl estaría contento de saber que tienen otro papá que las cuida. Sí, dijo Alma. Ahora tenemos 2 papás, uno en el cielo y otro aquí. Andrés abrazó a sus 2 hijas adoptivas. Y ustedes tienen un papá aquí que las va a cuidar toda la vida. En ese momento, bajo las estrellas del campo, la familia Ramírez Ortega supo que había encontrado su lugar en el mundo. 3 años después, una tarde de marzo, Andrés caminaba de regreso del campo con las herramientas al hombro. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo de colores naranjas y rosados que nunca se cansaba de ver. La finca había crecido mucho. Ahora tenían más vacas, una huerta más grande y habían construido un gallinero nuevo. Elena había ampliado su taller y sus vestidos se vendían hasta en pueblos vecinos. Algunas señoras venían desde muy lejos para que les hiciera vestidos de quinceañera y de novia. Alma tenía 11 años y era la mejor estudiante de su clase. Sus maestros decían que tenía talento para las ciencias y que podría conseguir una beca para estudiar en la universidad cuando fuera mayor. Lucía, de 8 años, seguía dibujando todo lo que veía,
pero ahora también ayudaba a su mamá en el taller, aprendiendo a coser botones y hacer dobladillos. Cuando Andrés llegó al patio, encontró a Elena sentada en su silla favorita, cosiendo un vestido amarillo para la hija de doña Carmen. Tenía el pelo recogido y cantaba una canción que había aprendido de su abuela. «¿Dónde están las niñas?», preguntó Andrés después de darle un beso en la frente. «Alma está haciendo tarea en su cuarto. Lucía está en el gallinero. Creo que está dibujando a las gallinas otra vez». Andrés sonrió. Era increíble cómo cada una de sus hijas había encontrado su propia pasión. Se sentó en el escalón junto a Elena y se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la tranquilidad del atardecer. «¿Te acuerdas de cuando llegaron?», preguntó Elena sin levantar la vista de su costura. «Como si fuera ayer», respondió Andrés. «3 personas cansadas caminando por el sendero, sin saber que iban a cambiar mi vida para siempre». «También cambiaron la mía», dijo Elena. «Me enseñaste que podía confiar otra vez, que podía ser feliz otra vez». En ese momento apareció Lucía corriendo desde el gallinero con un dibujo en las manos. «¡Miren lo que dibujé!», gritó emocionada. Era un dibujo de toda la familia. Andrés con su sombrero y sus botas de trabajo, Elena con su máquina de coser, Alma con un libro en las manos y ella misma con sus lápices de colores. Todos estaban sonriendo bajo un sol grande y amarillo. «Está hermoso, mi amor», dijo Elena. «¿Para qué es?» «Para el concurso de dibujo de la escuela. El tema es mi familia». Andrés tomó el dibujo y lo estudió con cariño. «Vas a ganar seguro». «¿Tú crees?», preguntó Lucía. «Estoy seguro. Nadie puede dibujar el amor mejor que tú». Alma salió de la casa con su cuaderno de matemáticas. «Ya terminé la tarea. ¿Puedo ayudar con la cena?». «Claro», dijo Elena. «Vamos a hacer quesadillas». Andrés trajo queso fresco del pueblo. Mientras preparaban la cena juntos, Andrés se dio cuenta de que estos eran los momentos que más valoraba. No eran grandes celebraciones ni eventos especiales. Eran las tardes normales, las conversaciones sencillas, las risas compartidas mientras cocinaban. Después de cenar, como todas las noches, se sentaron en el patio. Alma leyó en voz alta un capítulo del libro que estaba leyendo para la escuela. Lucía les mostró más dibujos que había hecho durante la semana. Elena les contó historias de cuando era niña y vivía con sus abuelos. «Andrés, ¿tú extrañas vivir solo?», preguntó Lucía de repente. Andrés se rió. «¿Estás loca? ¿Extrañar el silencio, la comida quemada y no tener con quién platicar? Pero antes podías hacer lo que quisieras», insistió Lucía. «Ahora hago lo que quiero», dijo Andrés, «y lo que quiero es estar con ustedes». «¿Incluso cuando hacemos mucho ruido?», preguntó Alma. «Especialmente cuando hacen mucho ruido», respondió Andrés. El silencio era muy aburrido. Elena sonrió mientras escuchaba esta conversación. Todavía le parecía milagroso que después de todo lo que habían pasado, hubieran encontrado esta paz. 1 hora después, cuando las niñas ya estaban dormidas, Elena y Andrés se quedaron solos en el patio como siempre. «¿Sabes qué estaba pensando?», dijo Elena. «¿Qué?». «Que nunca le agradecimos al cartero». «¿Al cartero?», preguntó Andrés confundido. «Si no hubiera traído esa carta de Alfredo, tal vez nunca nos habríamos casado de verdad. Tal vez nunca hubiéramos sabido lo que sentíamos el uno por el otro». Andrés lo pensó un momento. «Es cierto, incluso las cosas malas a veces traen cosas buenas». «Las mejores cosas», corrigió Elena. Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos de la noche. Los grillos cantando, una vaca que mugía a lo lejos, el viento moviendo las hojas de los árboles. «¿Eres feliz?», preguntó Andrés. «Más de lo que pensé que era posible», respondió Elena. «¿Y tú?». Andrés miró hacia la casa donde dormían sus hijas. Pensó en el trabajo que lo esperaba mañana, en la vida que habían construido juntos paso a paso. «Completo», dijo finalmente. «Me siento completo». Y bajo las estrellas del campo que los había visto nacer como familia, Elena y Andrés supieron que habían encontrado exactamente lo que sus corazones necesitaban, un hogar donde el amor crecía todos los días, sin prisa pero sin pausa, como las plantas en su huerta. El viento nocturno trajo el aroma de las flores que Lucía había sembrado junto a la casa. En la distancia se escuchó el silbido del tren que pasaba camino a la ciudad, pero ellos
Ya no necesitaban ir a ningún lado. Ya estaban en casa. ¿Te gustó la historia de Andrés, Elena y las niñas? Esta hermosa historia nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega de la forma que esperamos, pero cuando llega, puede transformar vidas completamente. La familia Ramírez Ortega nos enseña que un hogar no se construye con dinero o lujos, sino con cariño, respeto y los pequeños momentos cotidianos que compartimos con quienes amamos. Si esta historia tocó tu corazón tanto como el nuestro, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Y si quieres seguir disfrutando de más historias que nos conectan con lo mejor del ser humano, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Nos encanta saber que nuestros videos llegan a corazones de todo el mundo. Así que cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido que inspire y emocione. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad.